Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, que es día 25 de noviembre de 2022. Sin demasiadas dudas, un día especialmente bueno para los intereses políticos del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por varios motivos. El primero, tal vez, porque hoy comienzan los fastos en Madrid que la van a terminar convirtiendo en el presidente de la Internacional Socialista, de la familia, digamos, de los países, de los partidos socialistas de la Unión Europea. Sustituirá a Papandreou, aunque su entronización será oficial el próximo domingo. Insisto, hoy empiezan esos fastos y además se los va a encarar con un optimismo especial porque, como ya saben, a estas horas, anoche consiguió ya de madrugada salvar las últimas vallas que le permiten sacar pecho y decir: miren ustedes cómo este es un gobierno estable, el que yo presido, que va consiguiendo cosas para naturalmente la habla desde su punto de vista, que quede claro, para mejorar la vida de los ciudadanos frente al criterio de los demás. No solo consiguió salvar los presupuestos generales del Estado, esto ya lo contábamos ayer a estas horas, sino que en debates posteriores, que acabaron a las 12 de la noche, consiguió salvar el escollo de la tramitación del delito de sedición, de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, que ahora tendrá que tramitarse y ver las enmiendas, y también la imposición de nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las eléctricas, a la banca o también a las grandes fortunas. Eran algunas vallas que tenía que saltar y que le saltó con soltura porque efectivamente tuvo el apoyo de 187 diputados. Al final uno no votó. Hubo alguno que yo creo que por lo tardío de la sesión se fue a casa cansado, por lo que fuera, y al final en vez de 188 fueron 187, pero bueno, una mayoría muy holgada y 12 formaciones políticas como un solo hombre respaldando las políticas de Pedro Sánchez. Por eso él hoy ha podido encarar el día con mucho optimismo y vuelvo a repetir, con este mensaje que creo que a partir de ahora será una especie de leitmotiv de todos los discursos gubernamentales: el PSOE es capaz de tomar medidas que mejoran la vida de los ciudadanos, mientras que la oposición solo es capaz de hacer una cosa: montar criterio. Lo que hicimos ayer en el Parlamento, dando un paso firme para aprobar los terceros presupuestos generales del Estado consecutivos en nuestro país, y quiero ser muy claro: vivimos tiempos complejos, derivados de esta guerra, donde el griterío de algunos no puede desorientarnos, porque nuestro camino es claro: es reivindicar la política útil para mejorar la vida de la gente. Bueno, yo entiendo que este es un argumento que a él le viene bien y que hace bien en utilizar, porque la política consiste en eso. Cada uno puede, digamos, utilizar los argumentos que considera que mejor le convienen, pero nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para saber si ese griterío al que se refiere el presidente del gobierno es una especie de totum revolutum que tiene fundamento o no. Pues claro, el criterio pues depende de cómo lo queramos entender. Si no va discriminando, que detrás de lo que entiende el presidente del gobierno por criterio se encuentra con decisiones muy controvertidas que no tienen por qué satisfacer a todo el mundo. Por ejemplo, el hecho de que tenga los presupuestos generales del Estado es bueno, dependiendo de lo que cada uno quiera pensar, desde de las cuentas que ha hecho el gobierno. Hay muchos expertos que consideran que no son buenos los presupuestos generales del Estado, pero no quiero entrar en esa cuestión. Lo que quiero decir es que la estabilidad política se consigue a base de acuerdos que no todo el mundo ve con buenos ojos. Los acuerdos que ha suscrito con Bildu y con Esquerra, sin esos dos partidos políticos no hubiera habido presupuestos generales del Estado, es algo que a la gente le provoca, a alguna gente por lo menos en este país, y creo que tiene derecho a manifestar su discrepancia, les provoca cierta repugnancia política. Tanto que haya griterío en torno a esa cuestión tampoco me parece que sea especialmente noticiable. El gobierno sabe que ese, llamémosle griterío, para seguir con el argumento del presidente del gobierno, pues a alguna gente efectivamente le puede caer bien y trata de desacreditarlo. En el caso concreto del apoyo de Bildu y de Esquerra. ¿Y cómo lo hace? Diciendo que ya está bien de hablar de los herederos de ETA, refiriéndose a Bildu, porque ETA ya es una cosa del pasado. Este es un argumento que hemos oído muchas veces y que hoy ha vuelto a repetir en la cadena SER la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es otra de las políticas que tiene motivos para estar contenta, porque es la encargada, naturalmente, de defender los presupuestos generales del Estado.
Lo de los etarras me parece permanentemente el recurso fácil de la derecha. Cuando pierde argumentos, lo que saca y resucita es una situación que la democracia venció hace más de 10 años y que evidentemente sacarlo a la luz simplemente es para meter miedo y para en definitiva desacreditar al gobierno. Nos fundamentamos en el diálogo entre aquellos que realmente se quieren sentar para permitir que la sociedad avance. Lo que uno no se puede sentar a dialogar es con los que desde el primer día han trabajado en la dirección de derrocar a este gobierno. Insisto en que la política lo aguanta todo. La hemeroteca aguanta menos las cosas, porque habría que recordarle a María Jesús Montero y también a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que fue el propio Pedro Sánchez el que durante la campaña electoral dijo que jamás pactaría con Bildu. Por tanto, puede ser que para María Jesús Montero un día como hoy ETA sea, digamos, parte del pasado, pero vuelvo a repetir que al Partido Socialista no parecía parecerle o no le consideraba que era una buena idea pactar con los herederos de ETA hace tan solo unos meses. Bueno, esta es una de las cuestiones que, según el presidente del gobierno, están provocando griterío en la bancada de la oposición. Pero les decía que si discriminamos detrás de ese concepto de griterío íbamos a encontrar más controversias, no solo ya los cómplices de los presupuestos generales del Estado, sino algunas de las contraprestaciones que le hemos hecho a esos cómplices. Por ejemplo, a Esquerra Republicana de Cataluña, la eliminación del delito de sedición. Les he dicho hace un instante que esto se aprobó anoche en una votación muy tardía, ya pasada la medianoche, primeros minutos o primeros instantes del día de hoy, viernes. Y además se va a hacer con prisa. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que el proyecto del gobierno, y tiene mayoría para conseguirlo, es que la tramitación que anoche se bendijo acabe antes de Navidad. Yo creo que lo quieren ventilar antes de Navidades y sí, supongo que la tramitación se hará bastante rápido. A ver, hay una mayoría suficiente en este caso como para proceder a esa reforma y supongo que al final así será. La pregunta es, ¿la oposición que no está de acuerdo con esta reforma tiene derecho a protestar? Por mucho que el presidente del gobierno a esa protesta después le quiera llamar griterío, ¿sí o no? Por el hecho de que haya una mayoría parlamentaria con la complicidad de gente como Bildu, como Esquerra Republicana de Cataluña, impide que una parte de la sociedad española ponga el grito en el cielo por el hecho de contemplar una reforma del Código Penal que no les gusta, porque es evidente que a muchos no les gusta. En la oposición, desde luego, al Partido Popular no le gusta. Hoy lo ha dicho con mucha contundencia la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quisiera mostrar mi preocupación por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Esta madrugada se ha cometido una violación del Estado de Derecho. Se ha aprobado a eliminar el delito de sedición con nocturnidad a través de una enmienda para librar de la cárcel a los golpistas que sostienen al gobierno de Sánchez. Bueno, esta es la opinión de Isabel Díaz Ayuso, que comparten los dirigentes del Partido Popular, porque en días anteriores hemos escuchado en términos parecidos, tal vez un poco menos claros, a Cuca Gamarra o al propio Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Pero lo más importante no es que no le guste al principal partido de la oposición, que tiene derecho a discrepar de esta decisión, por mucho que eso luego se codifique en términos de griterío por parte del presidente del gobierno. Es que tampoco le gusta a muchísimos jueces y a muchísimos fiscales que tenemos en nuestro país. Miguel Ángel Pérez. Fuentes judiciales y fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que el gobierno de Pedro Sánchez está desarmando el Estado de Derecho y que España se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad. La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras. Lo más grave, apuntan, de todo es la motivación del gobierno por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1O. El Ejecutivo deja al Poder Judicial a los pies de los caballos, apuntan. Las mismas fuentes consultadas sostienen que con la desaparición de la sedición se elimina el efecto disuasorio para cometer estos hechos delictivos en el futuro. Beneficia a los reos del 1O, que podrán volver a la actividad política pronto, y además allana el camino para que episodios similares puedan repetirse al quedar prácticamente impunes. Cuando la supresión de la sedición se publique en el BOE, el Tribunal Supremo dictará una providencia para que las partes personadas en la causa del 1O, incluida la Fiscalía o la acusación popular
que ejerce Vox se pronuncien sobre la revisión de las penas a los condenados. Posteriormente, la Sala Penal del Supremo tomará la decisión final sobre la pena impuesta a los golpistas. Así que, como vemos, el griterío al que hace referencia el presidente del Gobierno supone también la discrepancia no solo del principal partido de la oposición, también de los jueces y fiscales, y no nos olvidemos de las protestas que sobre esta misma materia hemos oído en días pasados en boca de algunos varones del propio Partido Socialista Obrero Español, de Emiliano García Paje, de Guillermo Fernández Vara, de Lambán, es decir, de los que generalmente suelen discrepar, es verdad que con la boca pequeña. Porque, como ya les decíamos ayer, aunque el Partido Popular intentó conseguir que los diputados del PSOE no respaldaran esta toma en consideración de la reforma del Código Penal, todos, por votación nominal, como un solo hombre, la respaldaron. Nadie se atrevió a contradecir lo que había sido la consigna de partido. No sé si alguno tuvo la tentación de hacerlo, esto es absolutamente imposible de saber porque no se pueden juzgar las intenciones, pero de hecho todos votaron como un solo hombre, como había marcado la posición de la portavocía del Grupo Socialista. A pesar, insisto, de que algunos piensan que esto les puede producir un coste electoral, algo que, por cierto, hoy ha negado también en esas declaraciones a la cadena SER María Jesús Montero. No solamente no tiene que tener un coste electoral, sino que creo que con la pedagogía suficiente tiene que ser interpretada como una aportación que hace responsablemente Pedro Sánchez y su gobierno para superar una situación que nunca se tuvo que producir. Claro que hoy estamos mejor que en el año 2017. Claro que las encuestas dicen que en este momento hay muchos más ciudadanos que están apostando por la integridad de España, en Cataluña me refiero, y que ha cesado esa manera, esa máquina que se decía, ¿no?, de crear independentismo que significaba el Partido Popular. Bueno, en relación a la sedición quiero contarles una cosa más, porque hoy se ha producido lo que ayer comentábamos que se iba a producir. Nos lo contaba Esmeralda Ruiz y efectivamente fue un pronóstico muy certero. Hoy tenía que comenzar, y así ha empezado, ante el Tribunal General de la Unión Europea la vista del recurso que Puigdemont planteó a través de sus abogados para recurrir el hecho de que le retiraran la inmunidad. Y ya sabíamos que esta reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición iba a ser utilizado por Gonzalo Boye, por el abogado de Puigdemont, para decirle a los magistrados del Tribunal de la Unión Europea: miren ustedes, esta reforma que está favoreciendo el Gobierno de España tiene como objetivo principal eliminar los obstáculos que hasta ahora han impedido la extradición de mi defendido, es decir, de Puigdemont, a España. Por lo tanto, es una reforma ad hoc para conseguir que Puigdemont vuelva a España. Y este era un argumento que él quería utilizar precisamente para conseguir que el Tribunal de la Unión Europea siguiera protegiendo al señor Puigdemont en Waterloo. El problema es que en esa vista, y aquí es donde yo creo que salta la noticia, se han llevado algún chasco, no sé si esperado o inesperado, pero en todo caso muy duro, que es la posición del defensor del Tribunal de la Unión Europea, diciendo: oiga, no se quejen, que a Puigdemont lo hemos tratado con guante blanco, casi más que guante blanco, porque hemos defendido su condición de eurodiputado, probablemente han llegado a decir de forma ilegal. Esmeralda Ruiz. Y en esa vista que se ha celebrado hoy en la gran sala del tribunal con sede en Luxemburgo han llamado la atención dos cosas. La primera, la afirmación por parte de Norbert Lorenz, que es el abogado del Parlamento Europeo, que tratando de defenderse de las acusaciones de la defensa del fugado, hablando de desprotección en su papel como europarlamentario, ha dicho que siempre se ha sido muy correcto en el trato con los tres huidos de la justicia, con Puigdemont, con Comín y Ponsatí, hasta el punto de que se les permitió tomar asiento en el Parlamento, se les asignó un acta de eurodiputados cuando la Junta Electoral Española nunca les ha reconocido como parlamentarios. A eso es a lo que se refería el abogado cuando hoy hablaba de un trato probablemente ilegal. El segundo asunto que ha llamado la atención ha sido la línea argumental de la defensa recurriendo al caso del espionaje Pegasus, muy posterior a las elecciones europeas, y denunciando sospechas de persecución por la forma
forma en la que varios miembros del gobierno han defendido estos días la eliminación de la sedición, a la que ellos mismos van a apelar porque el delito ya no existe si el juez del Supremo, Pablo Llarena, decide volver a activar las euroórdenes. Finalizada la vista, el caso quedará visto para sentencia. No se espera antes de 2 meses, máximo 4, el fallo, y entonces se resolverá el asunto de la inmunidad del mejor escudo protector de Carles Puigdemont ante la justicia española y del que ahora goza de manera provisional. Bueno, por volver al relato de lo que ocurrió anoche de madrugada en el Congreso de los Diputados, no solo se aceptó la idea de tramitar la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, sino que también se votó... Hola, soy Miguel Bernardó e interpreto a Diego en La Última, la nueva serie original de Disney Plus que estará disponible el 2 de diciembre. ¿Tú te piensas que en España se puede vivir del boxeo? ¿En serio? Es mi sueño, tengo que intentarlo. Porque al final ya lo entendí, para encontrarme me perdí. ¿Y tú qué estarías dispuesto a hacer por alcanzar tus sueños? Ya lo aprendí. La Última, serie original disponible el 2 de diciembre solo en Disney Plus. A favor de la instauración de nuevos impuestos a las eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas. El impuesto a las eléctricas y a la banca pues provocó cierto debate. Al final quedó más o menos como el gobierno quería. Leticia Vaquero. En la medianoche de ayer se votó a favor de los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, los cuales han sido mínimamente modificados a pesar de las exigencias. El Gobierno solamente ha atendido a la petición de lo recaudado con estos gravámenes para que sirva para apoyar a empresas y hogares. Del resto, nada. El impuesto a las eléctricas lleva la contraria a Bruselas, que pidió solo fueran ser aplicados a petroleras y gasistas para unificar el criterio en toda Europa. Pero además, el Banco Supervisor exigió 2 cosas más. La primera fue que se estudiara a conciencia el impacto que estas medidas podrían tener sobre las entidades financieras, y esto es algo que tampoco ha hecho. Es más, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que se les haya puesto tantos problemas. La figura fiscal que nosotros hemos puesto en marcha en ningún momento ha sido, digamos que recomendada su paralización. El Banco Central Europeo nunca dijo que el impuesto no se contemplara. Lo que sí advirtió es de lo que entendía que era el tener, digamos, alerta sobre los intereses de las entidades financieras. Es la manera que tiene además de confrontar con el Banco Central Europeo al decir que este tiene como labor defender a los bancos y ellos como gobierno a las personas. Y un punto más que ha desoído el Ejecutivo y que los bancos pueden llegar a los tribunales con él. El organismo dirigido por Christine Lagarde detectó que se podría dar un problema de competencia porque el gravamen solo se aplicaría a los bancos españoles. PSOE y Unidas Podemos hicieron el intento de modificarlo para adecuarlo a la petición del Banco Central Europeo, pero la retiraron ayer al aceptar la del PNV, que pide se aplique a todos los bancos que operen en territorio español. El problema es que lo limita a una facturación de más de 800 millones de euros, por lo que muchos bancos extranjeros se van a quedar fuera y, por tanto, no van a tener que pagarlo. Bueno, ya saben que además las eléctricas están especialmente enfadadas por este nuevo impuesto y anunciaron ayer que lo iban a recurrir ante la Unión Europea. Hoy, Garamendi, el presidente de la COE, ha dicho con toda claridad que entiende perfectamente la motivación de ese recurso. Cuando todo, incluso Europa, te está diciendo que están fuera un poco de lo que sería lo normal, es normal y está dentro de un ámbito legal, normal, el que en un momento dado se pueden recurrir. Por tanto, me parece totalmente lógico que puedan hacerlo. Y no es el único impuesto que se va a recurrir, porque el de las grandes fortunas, que también se aprobó anoche, muy tarde, va a ser recurrido por la Comunidad Autónoma de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ese es un impuesto que perjudica especialmente la actividad económica de Madrid y que, por lo tanto, en consecuencia, lo recurrirá ante los tribunales. Con esta decisión va a haber menos empresas, menos crecimiento y más paro. Empresas e inversores no van a querer ahora venir a Madrid por la irresponsabilidad del gobierno de Sánchez, con un impuesto que no necesitaban y que solamente castiga a la inversión. Por tanto, nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, y en el momento en el que entre en vigor esta nueva ley, la recurriremos en los tribunales. Y no vamos a tolerar que Sánchez y sus socios retuerzan el ordenamiento jurídico para arruinar a Madrid. Por lo tanto, como ven, si vamos discriminando lo que hay detrás del griterío del que hablaba el presidente del Gobierno al inicio del programa, nos encontramos con controversias concretas a propósito de la sedición, a propósito de los apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos.
en contra de estos impuestos que anoche se aprobaron con nocturnidad y casi con alevosía. Y luego está el gran debate, que no cesa, ni muchísimo menos, de las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley del solo sí es sí. En relación a esto, conviene centrarnos en lo que me parece informativamente fundamental, porque hoy se ha seguido hablando mucho de ese asunto a propósito de la descalificación que Vox le dirigió a Irene Montero, además un día como hoy, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y que esto también ha dado lugar, como veremos enseguida, a algunas intervenciones parlamentarias destacadas. Pero insisto, hoy lo interesante es darse cuenta de que lo que se le está diciendo a Irene Montero, básicamente, independientemente de que yo no coincida en absoluto con el tono que utilizó Vox para descalificar a la ministra de Igualdad, es: usted ha hecho una ley chapucera. Y la prueba más evidente de que la ley es chapucera es que los tribunales, noticia de hoy, han rebajado otras 3 condenas por violación de menores. La Audiencia de Valladolid ha reducido 2 años la pena impuesta a un joven que violó a punta de navaja a una conocida que pasaba la noche en su casa. Y además, a esa rebaja hay que sumar otras 2 dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid. Y ya van 20 en Audiencia Provincial de Madrid. Esto es un hecho informativo interesante. Y hay otro que también me parece a mí especialmente interesante, y es que hoy viernes, 5 audiencias de nuestro país, las de Madrid, Vizcaya, Málaga, Las Palmas y Granada, han votado a favor de seguir aplicando la norma penal más favorable a los condenados por delitos sexuales, es decir, seguir revisando a la baja las sentencias firmes dictados por abusos sexuales. En el caso de Madrid, los magistrados reunidos en Junta han apoyado esta decisión por amplia mayoría. Han votado a favor 32 magistrados, 32, 8 se han opuesto y 9 se han abstenido. Esta es la realidad. Esta es la situación, esto es lo que yo creo que demuestra que efectivamente esta ley no está bien hecha, porque si no, no se produciría esta situación tan paradójica de que de repente los jueces digan: mire usted, no tengo más remedio que aplicar la ley como yo entiendo que hay que aplicarla. El problema es que en el debate de fondo las posiciones no cambian. ¿Quién sacó esta ley? Irene Montero. ¿Con el apoyo de quién? De Victoria Rosell, que es juez. ¿Qué ha dicho de Victoria Rosell? Lo que ya viene diciendo desde hace muchos días, que el problema no está en la ley, que está en los jueces. Es más, que está en la infiltración que en el mundo judicial comparten a la limón la derecha y la extrema derecha. Sí tenemos muy claro qué es lo que está haciendo la ultraderecha desde dentro de las instituciones, que es corroer y degradar las instituciones democráticas. Se enrocó la derecha con la ultraderecha en el Consejo General del Poder Judicial, están degradando la propia credibilidad del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, están ya bajo mínimos sin duda. Ahora también estamos viendo la degradación del Congreso de los Diputados y lo que pretenden es esto, es puro fascismo. Como ven, autocrítica ninguna. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a ganar las próximas elecciones, ha dicho: bueno, si no rectifica los errores de esta ley el gobierno, no se preocupen, que yo lo haré yo cuando gobierne. Quien comete un error tiene que aceptarlo y corregirlo. La ley que ha permitido revisar a la baja decenas de condenas a agresores sexuales ya supone daños irreparables. Pero al menos hay que evitar que siga ocurriendo en el futuro. La norma debe cambiarse. Si Sánchez no lo hace, tienes mi palabra de que lo haré yo. Bueno, les decía que además este debate, que lleva presente en lo que es la actualidad informativa de nuestro país desde hace varios días, adquiere cierto relieve un día como hoy, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y a propósito de esa celebración se han producido algunas intervenciones que naturalmente tenían como telón de fondo tanto la aplicación de esta ley chapucera, añado yo de mi coleto, y además teniendo en la memoria lo que ocurrió el miércoles en la sesión parlamentaria en la que Vox acusó gravemente a Irene Montero de ser una ignorante y de no saber nada que no fuera el conocimiento profundo de la asignatura Pablo Iglesias. Bueno, pues hoy se han producido algunas intervenciones interesantes. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo dice que su partido está comprometido con la igualdad del hombre y la mujer, pero que hoy no hay ningún motivo para estar especialmente contento. Este año llegamos a un 25 de noviembre con menos cosas que celebrar. ¿Y por qué? Porque lamentablemente desde el punto de vista legal hemos tenido un retroceso en esta lucha. Hay un paso atrás, que es fruto de un intento de patrimonializar el trabajo de todos,
de querer sacar rédito político a un asunto de Estado y de desoír la opinión de los expertos y de los juristas y de actuar de una forma soberbia. Irene Montero, que es la patrocinadora de esa ley y es la ministra de Igualdad, ¿en qué actitud está? Exactamente igual en la que exhibió el pasado miércoles. Ella, que estaba pasando un momento políticamente apurado como consecuencia de lo que estaba ocurriendo en los tribunales después de la aplicación de la ley del solo sí es sí, encontró un motivo para convertirse en el mascarón de proa de todo el movimiento feminista. Y hoy lo ha vuelto a repetir con toda claridad. Ella ha sido capaz, los ataques a ella han servido para unir a todo el movimiento feminista de España. El miércoles vivimos en el Congreso un poderoso momento de encuentro. Los y las feministas del Congreso nos emocionamos y nos pusimos en pie para decir que somos más. Este es un 25 de noviembre para volver a recordarnos y recordarle a la sociedad la capacidad del feminismo y del movimiento feminista y de las feministas para avanzar. A pesar de todas las resistencias, de la violencia y el descrédito del adversario, el feminismo se abre paso. Bueno, ya saben que ayer se produjo una especie de concatenación de declaraciones de solidaridad con Irene Montero, yo creo que descuidando la parte fundamental del problema, y es si la ley que ha dado lugar a esta controversia está bien hecha o no. Ya les he dicho cuáles son las consecuencias que hoy nos depara la actualidad, pero parece que eso ha quedado en un segundo término, que es verdad. Irene Montero ha encontrado aquí un balón de oxígeno porque de repente se ha convertido en el valor que ha sido capaz de unir, según ella, lo acabamos de escuchar, a todo el movimiento feminista de nuestro país. Bueno, pues ayer recibió la solidaridad de todos los grupos parlamentarios y hoy también la de aquellas diputadas socialistas que no están en el Congreso, pero que lo estuvieron y además con mucho poder. El caso, por ejemplo, de María Teresa Fernández de la Vega, que fue, lo recuerdo, vicepresidenta del Gobierno. Ministra, ¿dónde estás? Ministra, no puede volver a ocurrir lo que el otro día pasó. No vamos a permitir que eso ocurra, porque es intolerable en un país democrático que se genere una violencia política en el Parlamento, en la Casa de los Ciudadanos, contra la ministra de Igualdad. Viernes 25 de noviembre de 2022, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El próximo martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la que se conocerá como la Ley de Familias, una norma que contempla hasta 16 modelos de vínculos y que reconoce ayudas de 100 euros por niño hasta los 3 años o 5 días libres para cuidar a familiares. Una baja remunerada con la que no comulgan los empresarios, así lo señalaba esta mañana en Televisión Española el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Que sea lógico que alguien tenga 5 días para esto, tiene toda la lógica, yo soy el primero que lo apoya, pero lo que no me vale es decir sí, pero lo pagas tú. Es decir, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, yo creo que, bueno, si eso es así, habría que ver cómo el Estado también compensa a las empresas por ese pago que hay que hacer de esos días. Mientras tanto, en el Congreso, los diputados de la Comisión de Interior ya han visionado a puerta cerrada las 8 horas de grabación del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, donde, según la versión oficial, fallecieron al menos 23 personas, ninguna en territorio español. A pesar de que faltarían varios minutos de metraje clave para la investigación, parece que no se adelantará la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, prevista para el próximo 30 de noviembre. Más cosas, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de los tiempos de espera por paciente más bajos de España para operaciones quirúrgicas no urgentes. De hecho, son 63 días los que hay de lista de espera por paciente, muy por debajo de la media nacional. Jesús Sánchez. Mientras que en este ámbito la espera media de todo el país se sitúa en 113 días. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad. Madrid, junto con País Vasco, lidera el número de días de menor espera de cada madrileño para tener su cita con una intervención quirúrgica. Son 65 días y está por debajo casi la mitad de la media nacional. En cuanto a las consultas, la región madrileña también se encuentra entre las comunidades con menor tiempo para ver al especialista, solo por detrás de País Vasco y Baleares. Mientras tanto, nos situamos ya en el 5º día de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que, según apunta la Consejería de Sanidad, ha tenido esta mañana un seguimiento ya por debajo del 15%.
Gracias, Jesús. Sepan también que la cantante colombiana Shakira ha presentado este viernes en el juzgado su escrito de defensa en el que asegura que ha pagado 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo y de los que 90 han sido ingresados en la Hacienda española. Javier García, buenas tardes. Buenas tardes. La defensa de la cantante asegura que ya ha pagado más de 90 millones a Hacienda. Sin embargo, cabe recordar que va a ser juzgada por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Los abogados del artista señalan que la agencia tributaria ha actuado con afán recaudatorio y con, dicen, inaceptable propósito de instrumentalizarla con fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles. Además, recriminan a Hacienda que haya recurrido a medidas vulneradoras del derecho a la intimidad con el fin de demostrar que en ese periodo, entre los años 12 y 14, superó los 183 días al año en España y, por lo tanto, estaba obligada a tributar en este país. Sin embargo, la cantante afirma que ese límite nunca lo llegó a superar. Y en la crónica de sucesos, una abuela y su nieta han fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en Córdoba. Desde la subdelegación del Gobierno han llamado a investigar las condiciones en las que vivían ambas mujeres. Víctor Arrufat. Ambas han fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de un piso de la barriada de Moreras, en la capital cordobesa, originado en el salón de la vivienda según las primeras pesquisas confirmadas por fuentes cercanas a la investigación. Al respecto, el fuego ha afectado al salón de la vivienda, mientras que el resto de la casa estaba cubierto por humo. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han encontrado en un dormitorio el cadáver de la mujer de entre unos 60 y 70 años de edad y el de la joven de entre 18 y 20 años de edad en el baño. Fuentes de los bomberos han detallado que los avisos los han registrado sobre las 4:30 de la madrugada, cuando han alertado del fuego en la vivienda situada en la tercera planta del número 14 de la calle Patio Poeta Luis Rosal. Y acabamos fuera de nuestras fronteras, en concreto en Ucrania, donde en la capital continúan recuperándose de la última ola de bombardeos rusos contra infraestructuras esenciales. De hecho, este viernes la mitad de los habitantes de Kiev continúa sin electricidad y algunos también sin agua corriente, por lo que la ONU, así lo ha advertido, teme un invierno catastrófico para el país.